Bueno, pues como ya han estado viendo, escuchando también, la problemática es enorme, el reto ha sido también tremendo, pero es loable lo que como gremio filosófico se ha alcanzado. Yo en ese sentido siempre celebro y aprovecho para reconocer la enorme labor que ha hecho el Observatorio Filosófico. Yo creo que dentro de las humanidades, tras el golpe duro que efectivamente en el periodo de Calderón, incluso empezó con Fox, desde luego en la reforma de la educación media superior, yo creo que es el único gremio que ha logrado más o menos conjuntarse, organizarse y tener pues esta avanzada, ¿no? Y digo más o menos, claro, pero sí, el punto es que, claro, y otras disciplinas, digamos, bueno, todavía andan ahí un poco flotando, digamos, y se cuelgan quizá, en todo caso, del ejemplo que pudo hacer esto, ¿no? Yo comparto además con Alberto la duda del quién va, digamos, ya como agente, propiamente dicho, ¿no? Pues a impartir estos cursos de filosofía en la educación básica. Nos dejan en una tarea tremenda. Y de hecho la incorporación agarra prácticamente a todas las universidades del país, pues un poco de sorpresa, porque no hemos pensado efectivamente en unas alternativas diferentes a la de la investigación y la docencia, que esas siguen siendo sí o sí, en prácticamente todas las universidades, ¿no?, las salidas profesionales de un filósofo. Entonces, claro, cuando de pronto, por ley, como derecho del pueblo, pero evidentemente como una obligación profesional del que está dedicado a esto, tiene que ir a otros ámbitos, claro, pues entonces tenemos que repensar con urgencia y cómo nos vamos a ir adecuando. Y eso es tremendamente difícil. Eso es algo que nos está colocando en la coyuntura de manera hiperurgente. Y en ese sentido, insisto, comparto la duda de Alberto. Ese quién es un quién que cada vez se oriente, además, ¿no? Totalmente. Perdón, nada más un paréntesis. Recuerden que hay más de 17 o casi 20 universidades que están en quiebra, en quiebra. Además, claro. Es decir, hay muchos profesores que ya no van a poder dar clases, que se van a cerrar las universidades, pero no hay dinero. No hay dinero. No puedo creer eso. Me siento de veras en el infierno, ¿no? Sí. El quién se acrecienta, entonces todavía más, ¿no? Se pone más grave la cuestión. Y también la cuestión de todo esto que ha ocurrido, a mí siempre me ha intrigado, y es una cosa que le pude decir en algún momento a Gabriel Vargas Lozano. También lo he platicado con José Alfredo aquí presente, ¿no? José Alfredo Torres. Es que claro, el hecho de que hayan sacado a la filosofía de la educación media, pues un poco habla precisamente del desempeño filosófico en niveles no superiores. O sea, de hecho, sale de los planes de estudio y un grueso de la población mexicana, pues un poco... Pues sí, es una pena, ¿no? Qué bueno, claro, ¿no? Qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno. Ya no tengo que leer a Kant o que me hablen de Kant, ¿no? Digamos. Mis hijos ya no se van a morir de hambre, ¿no? Y claro, y por otro lado pasan fenómenos rarísimos tales como que de pronto, hace 10 años hubo una super oleada de estudios de filosofía, es decir, gente que quiere estudiar filosofía. Ese fenómeno está ocurriendo, por ejemplo, ahora en Argentina, que hay una crecida en la matrícula de gente que quiere estudiar filosofía, ¿no? En Barcelona parece que está ocurriendo más o menos lo mismo. Y bueno, y acá, como dice Memo, bueno, pues tenemos ya incluso a la filosofía en la ley. Bueno, entonces el sentido de todo esto es también qué papel juega el filósofo precisamente ante esta sociedad en la que nos estamos enfrentando. ¿Vamos a ser solo investigadores, solo profesores? ¿O tenemos que emplear ese registro? Tenemos que encontrar otros mecanismos. A veces he pensado, por ejemplo, que una salida muy sugerente, muy importante, muy interesante, es, el propio Alberto la está llevando a cabo ahora. Por ejemplo, reflexionar acerca de la tecnología, de la internet, de las redes sociales, es decir, del mundo que de hecho nos está interpelando, nos está exigiendo que lo pensemos. Y en ese pensarlo teóricamente, pues también hay una intervención en procesos que de facto están ocurriendo y hay una interconexión también con otros estudios. Ahí hay otras posibilidades que coafilósofos tenemos que empezar a abrir y cultivar, y en el mejor de los casos también tratar de vincularla a los procesos formativos de la educación básica, porque esa educación básica, primaria, secundaria, también está adentrándose en esos temas, por ejemplo. Y esto nos lleva obviamente a pensar naturalmente el sentido mismo de esto que llamamos educación, ¿sí? Guillermo planteaba la idea de que la filosofía acompañe a los seres humanos para formarlos, para humanizarlos. Eso
digamos, en principio, creo que estoy de acuerdo con Guillermo, pero claro, Guillermo, me cuesta mucho trabajo pensar que tal vez no sean humanos entonces a esos a los que vamos a formar, ¿no? ¿En qué sentido es esta idea de formación? Hay que irlo precisando un poco más. Porque de hecho, claro que hay humanos que están todo el tiempo en Twitter, que están todo el tiempo en Facebook, que están todo el tiempo en Instagram o en la red social que más les guste. Y en ese sentido, tenemos que pensar esas categorías otra vez y también replantear el papel de la filosofía en relación con otros saberes. Porque sin duda que si algo hacemos los humanos, claramente cualquier actividad tiende a tener la huella de lo humano en todo caso, igual que el ejercicio filosófico. Quizá no sea la única, la filosofía, la que humaniza. En realidad, el despliegue de lo humano está allí, desde luego, ¿no? Entonces tenemos ahí que replantear estos términos también. Es decir, sí necesitamos esta reflexión desde la metafísica, me parece, y que naturalmente trate, digamos, de irse compartiendo con otros ámbitos, con otras áreas del quehacer filosófico, ¿no?